y de igual forma como es esto, son uniformes dentro de la misma especie. Entonces, aun cuando exista variación dentro de una especie, estos módulos, estas habilidades cognitivas son relativamente consistentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno de los casos claves es, por ejemplo, la tendencia, en este caso no hablando de primates, sino más bien de felinos, ¿no es cierto? Un módulo primario sería, por ejemplo, la tendencia de crías de felinos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en gatos, ¿no? Al responder de manera predatoria, ¿no es cierto? En un comportamiento de cacería o a objetos que tienden a moverse, ¿no es cierto? Eso en esto consistiría justamente módulos primarios. Hablemos ahora justamente de módulos secundarios. Módulos secundarios, por otro lado, representan un nivel importante de flexibilidad a lo largo del desarrollo. Módulos primarios son bastante más estáticos, más robustos, no son tan, como es esto, flexibles. En el caso de módulos secundarios, sí lo son. En este caso, la experiencia juega un papel importante. Nuevamente, no es incompatible, no es ser que, por ejemplo, tenemos que pensar en módulos como son exclusivamente descritos o predichos por los correlatos genéticos o exclusivamente por el aprendizaje que pueden tener estos individuos a lo largo de su desarrollo. Son ambos, ¿sí? Lo único que sucede es en que el módulo secundario, la experiencia juega un papel quizás más predominante que módulos primarios. En lo que respecta, por ejemplo, al contenido de las habilidades, ¿no es cierto? Tiende a ser mucho más variable. De igual forma, en la distribución dentro de las poblaciones, se espera que los módulos secundarios, o más bien la variación que se observa, por ejemplo, en el desempeño o en la competencia de estas habilidades cognitivas, sea mucho más distinta o más variada, ¿no es cierto?, dentro de las poblaciones comparado con módulos primarios. Recordemos que módulos primarios en general son bastante más similares, ¿no es cierto? La gran mayoría de los individuos en la especie presentan estas capacidades y en general el desempeño, ¿no es cierto?, cuando los evaluamos de manera cuantitativa, tiende a ser relativamente similar. Esto se contrapone con módulos secundarios, en los cuales hay una importante variación, no solamente especialmente en el desempeño de estas habilidades. Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto? El uso de ciertas herramientas, ¿no es cierto? En el caso de grandes simios, en el que hay variación importante en cuanto a cuán competentes son, a cuán efectivos son o eficientes son por ejemplo, utilizar, yo que sé, ramas para extraer termitas en el caso de chimpancés. Entonces, aun cuando a lo largo de todo este tiempo, durante múltiples décadas, dentro de psicología comparativa y psicología cognitiva, se ha puesto muchísimo énfasis en hacer esta distinción entre si estamos hablando de una perspectiva modularista o de una perspectiva como está basada en dominio general y se los pone a las dos visiones, o más bien a los dos abordajes de manera contraria. Lo que nosotros estamos dando cuenta que vamos a ver más adelante es que, de hecho, estas perspectivas son compatibles entre sí. Muy bien. Mm. Ok. Fenomenal, muchas gracias, Mateo. Entonces, si nos puedes comentar algo más quizás sobre las diferencias entre o similitudes entre especies no humanas en esta habilidad general cognitiva o inteligencia. Perfecto, por supuesto que sí. Entonces, en la primera sección que tenemos justamente en esta presentación es cómo estudiamos, ¿no es cierto?, inteligencia entre especies, ¿no? No solamente, ya vamos a ver más adelante cuando quizás, o veremos más adelante en las diferentes secciones cómo estudiamos dentro de cada una de las especies, pero me parece importante que empecemos con la metodología y la evidencia que tenemos sobre inteligencia general, o en este caso, para ser más breves y más pragmáticos, hacer referencia justamente a inteligencia general por G, ¿no es cierto?, en especies no humanas. Entonces, uno de los estudios más influyentes, ¿no es cierto?, que fue relativamente paralelo al trabajo que se hizo en el Laboratorio de Etología y Psicología Evolucionista en Arizona, es esta publicación realizada este estudio publicado por Reader, Hager y Leila en el 2011, en el que ellos examinaron la presencia de inteligencia general o de G, ¿no es cierto?, en primates no humanos en base a la reseña o a la sistematización de información publicada en múltiples estudios científicos, ¿no es cierto? En este caso, los autores examinaron más de 4.000 artículos publicados, ¿no es cierto?, relacionados con habilidades cognitivas en primates. De acuerdo o desde su abordaje metodológico, lo que ellos estaban interesados era precisamente en identificar 5 habilidades cognitivas específicas, ¿no? La primera es innovación. ¿En qué consiste innovación? Es el da una pauta, ¿no es cierto?, del uso de nuevos patrones comportamentales que permite establecer nuevas soluciones a problemas sociales o ambientales complejos. Esta, esta, mm, esta operacionalización, ¿no es cierto?, está basada precisamente en el trabajo de Lefebvre en el 2004 con aves y de Daniel Sol igual justamente con especies humanas, y no estoy mal, también fue con aves. Tenemos aprendizaje social. ¿En qué consiste el aprendizaje social?
es la capacidad adquirida de habilidades e información de congéneres o de conespecíficos. Estos pueden ser miembros de la familia, compañeros, pares u adultos, ¿cierto? Entonces, en este caso tendría justamente a representar la habilidad de adquirir información, ¿cierto? O más bien adquirir conocimientos sin tener que incurrir en los costos asociados con el aprendizaje individual. El tercer constructo, justamente, o el tercer indicador cognitivo que los autores justamente examinaron en este estudio, o recopilaron información para este estudio, es el uso de herramientas, ¿no? En este caso correspondiendo con el generar y emplear artefactos para resolver problemas sociales y físicos. Le sigue forrajeo extractivo, ¿no? Como la capacidad de extraer alimentos que se sabe que están almacenados ocultos. Entonces, por ejemplo, dentro de nueces o dentro de, ¿cómo es esto?, de madrigueras o de sustratos que ameritan ser justamente extraídos, por ejemplo, ¿cómo es esto? Directamente, ¿no es cierto?, a través de la manipulación del objeto. Tenemos engaño táctico, en este caso concierne, ¿no es cierto?, con el comportamiento, con comportamientos que reorientan la atención de los demás, ¿no? Engañando de una u otra manera a otros, ¿no es cierto? Lo que es interesante es precisamente en que engaño táctico, ¿no es cierto?, la capacidad de dirigir el comportamiento de un determinado blanco, ¿no es cierto?, o organismo. Se pensaba inicialmente que era una habilidad exclusivamente humana, ahora sabemos que no era eso. Entonces, o el objetivo precisamente de este estudio fue el identificar todos los artículos de la literatura, ¿no es cierto?, hasta ese entonces, ¿no?, en los que diferentes especies de primates se hayan descrito estas habilidades cognitivas en diferentes especies de primates. Fenomenal. Y quizás podrías comentarnos algo ahora sobre, em, no tanto diferencias entre especies no humanas, sino en inteligencia o Ah, bueno, habilidad cognitiva dentro de especies no humanas. sí, creo que para llegar a O ese bueno, punto pues, tenemos que avanzar un poco más. vale, vale, pues quizás para Sí. posterior. Sí. Entonces, lo que tenemos acá es precisamente el número de registros y el número de especies que Reader y colegas en el 2011 precisamente identificaron para cada una de estas habilidades cognitivas, ¿no es cierto? Entonces tenemos innovación dentro de los 4.000 artículos que leyeron. Tenemos precisamente 588 registros para 62 especies, para aprendizaje social 469, 62 espees, uso de las herramientas 656, corregeo extractivo 430 y engaño táctico 95, ¿no? De igual manera se puede recortar información sobre diferentes indicadores neuroanatómicos, ¿no? Como por ejemplo la proporción del neocórtex en relación al resto del cerebro, ¿no? Y el volumen total también del cerebro. Ok, entonces, lo que los autores hicieron en este estudio es identificar si cada una de estas capacidades cognitivas, ¿no es cierto?, estos indicadores cognitivos estaban relacionados entre sí, perdón, y representaban o evidenciaban la presencia, ¿no es cierto?, de un elemento común, de un factor común a cada uno de ellos. Y lo que se ve en esta tabla de acá es precisamente el que son valores particularmente altos, que representa la fuerte relación que existía entre cada uno de ellos, ¿no? Eso quiere decir que especies de primates en las cuales existe forrajeo extractivo también presentaban altos niveles de innovación, también presentaban altos niveles de aprendizaje social. De igual forma utilizaban engaño táctico y de igual manera, pues esto presentaban un uso de herramientas. Eso era distinto, por ejemplo, cuando se corrieron estos análisis y se examinaba otros componentes comportamentales, como por ejemplo la amplitud de la dieta, es decir, si es que eran más omnívoros o eran más especialistas. De igual manera, por ejemplo, si es que el porcentaje de la fruta, ¿no es cierto?, de cuánta fruta ingerían, quería formar parte de estas habilidades cognitivas, el tamaño del grupo, ¿no es cierto? Y todos estos, o sea, aún poniendo todos estos otros indicadores más ecológicos, lo que los autores determinaron fue precisamente el que no querían formar parte de esta dimensión que refleja justamente G, que refleja una inteligencia general, ¿no es cierto? En lo que tenemos en que precisamente forrajeo extractivo, innovación, aprendizaje social, engaño táctico y uso de herramientas todo forma parte de un componente, ¿no es cierto?, de una dimensión cognitiva, de dominio general cognitivo, es decir, inteligencia general, que es distinto precisamente de todos estos otros aspectos más relacionados con una ecología física, ¿no es cierto?, o social, en la medida en que están vinculados, por ejemplo, con la amplitud del nicho dietario, como es esto, con el porcentaje de fruta ingerida, el tamaño del... Entonces, claramente hay una diferencia importante entre cómo estas variables están relacionadas entre sí en cuanto a estas habilidades cognitivas y el resto de variables. Entonces, lo que los autores también examinaron es ver de qué manera existía una relación entre
entre diferentes indicadores morfológicos, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, el tamaño del cuerpo, el tamaño del cerebro, ¿cómo es esto? El tamaño del neocórtex, las proporciones del neocórtex controlando por el tamaño del cerebro, controlando por el tamaño del cuerpo. Y lo que ellos encontraron fue precisamente, si nos enfocamos acá, ¿no es cierto? Especialmente en esta columna de acá, Ujú. es que definitivamente había una importante relación entre el tamaño del cerebro de cada una de estas especies de primates con el puntaje, con los puntajes que tenían, ¿no es cierto?, de inteligencia general basado en cada uno de estos indicadores, de estos 5 indicadores que les había mencionado anteriormente. Entonces, lo que tenemos es justamente el que a mayor tamaño corporal, a mayor volumen del cerebro, en general todas estas especies de primates puntúan más alto en inteligencia general, ¿no? Que se contrapone, por ejemplo, con otros indicadores, ¿no es cierto?, perdón, como como por ejemplo variables que controlan por tamaño corporal o que controlan por el volumen del cerebro. ¿Qué quiere decir esto? El que ciertos estudios más recientes, ¿no?, han propuesto el que quizás no es oportuno el considerar el tamaño proporcional, por ejemplo, que puede tener ciertas partes del cerebro para poder inferir o para poder examinar la relación que tiene, por ejemplo, con inteligencia en primates. Si bien es cierto, varios autores a lo largo de las últimas 3 o 4 décadas han insistido en el que no es inusual el que exista una relación entre el volumen, por ejemplo, del neocórtex, ¿no es cierto?, la parte frontal del cerebro, con inteligencia, es simplemente porque son animales más grandes. Entonces, animales más grandes tienen neocórtex más grande, tienen una corteza neocortical más voluminosa. Y estos autores argumentaban el que, ok, tenemos que de alguna manera ver la proporción que tiene esa parte del cerebro en relación al tamaño corporal. Y en gran medida se lo hizo durante muchísimos años. Sin embargo, lo que se encontró de manera más reciente es que es mucho más apropiado ver la relación que existe entre inteligencia, ¿no es cierto?, esos puntajes de inteligencia en primates, con el volumen total del cerebro. ¿Por qué es esto? Estudios como es esto, neurales, ¿no es cierto?, neurofisiológicos, perdón, han encontrado que en primates, a diferencia de otros mamíferos, la densidad de neuronas, ¿no es cierto?, a medida que aumenta el cerebro, se mantiene de manera como si esto constante. ¿Qué quiere decir esto? Es en la medida en que, por ejemplo, más grande se hace el cerebro, no es que las neuronas están más dispersas entre sí a lo largo del cerebro y hay espacios vacíos, como sucede en otros mamíferos, como por ejemplo en roedores. En el caso de primates, lo que sucede es que a medida que el cerebro aumenta, ¿no?, la densidad neural también aumenta, la cantidad de neuronas, ¿no es cierto?, por una región específica también aumenta. Entonces, al tener un cerebro más grande, también se tiene más neuronas, que no sucede, por ejemplo, en otros mamíferos. Y hay toda una línea de discusión y de debate sobre qué pasó en la historia evolutiva de primates, precisamente para que hayan logrado romper con este patrón general de mamíferos, en la medida que a mayor tamaño del cerebro, ¿no es cierto?, menor es la densidad de neuronas. En el caso de nosotros como primates, ¿no es cierto?, en general primates como tal, a mayor tamaño del cerebro, mayor densidad también de neuronas. Entonces, frente a estos resultados, ¿cierto?, lo que ahora se recomienda es precisamente ver la relación que existe entre el volumen total del cerebro con estas habilidades cognitivas, como por ejemplo con inteligencia general en primates, lo cual nos está respaldado precisamente con este valor de acá, ¿no es cierto? Es decir, especies que tienen en general un volumen cerebral muchísimo mayor, mucho más, o más bien tienen valores del tamaño del cerebro mucho más voluminoso, en general también puntúan más alto en esta escala de capacidades cognitivas. ¿Sí? Vamos al siguiente. De igual manera, lo que se ha estudiado es, por ejemplo, es ver qué relación hay entre los diferentes indicadores cognitivos, que acuérdense eran 5, con los indicadores, por ejemplo, ecológicos, como por ejemplo la amplitud de la dieta que ingieren primates, el porcentaje de fruta que consumen, el tamaño de grupo, ¿no? Entonces, lo que ven acá, ¿no es cierto?, en esta tabla, es precisamente es una matriz de correlaciones y es la fuerza que existe, ¿no es cierto?, la fuerza en la relación que existe entre estas variables. Entonces, por ejemplo, si vamos por acá, que es lo que nos interesa justamente en estas variables, ¿no? El que efectivamente hay una relación importante entre forrajeo extractivo con la amplitud del nicho de dieta que tienen estos primates. Esto quiere decir que a medida como es esto que son especies que consumen, que son bastante generalistas, que consumen diferentes tipos de dietas, en general también presentan puntajes más altos en forrajeo extractivo, es decir, el tratar de abrir, ¿no es cierto?, objetos o nueces o ¿cómo es esto?, que pueden estar ocultos. De igual manera en lo que respecta, por ejemplo, a aprendizaje social, ¿sí?
especies que aprenden más de otros, o especies de primates que tienden a aprender más de otros, ¿no es cierto? Que tienen tradiciones, que presentan cultura, en general también tienen dietas mucho más amplias, ¿sí? En lo que respecta, por ejemplo, a tamaño de grupo, la única relación que existe entre el tamaño de grupo con cada uno de estos indicadores cognitivos es, por ejemplo, engaño táctico, en lo cual no es inusual. Es decir, grupos más grandes, ¿no es cierto?, tienden a ser mucho más complejos en cuanto a las diferentes relaciones sociales en las que presentan estos primates. Por lo tanto, usar engaño, ¿no es cierto?, tratar de engañar a otro organismo justamente para obtener un beneficio, es esperable que también esté relacionado entre sí. Entonces, lo que tenemos es que cada uno de estos indicadores claramente está relacionado o está vinculado hasta cierto punto con, por ejemplo, con la amplitud de la dieta, con el tamaño del grupo, con el porcentaje de fruta que se ingiere. No son idénticos, acordémonos si pensamos en los resultados anteriores, ¿no es cierto? Aun cuando estén relacionados estas variables, ¿no es cierto? Estos indicadores cognitivos con dieta, con tamaño de grupo, con porcentaje de fruta, no significa que forman parte del mismo constructo de inteligencia, no, simplemente el que están relacionados entre sí. Entonces, dentro del trabajo de Cahill y Leyland, de Reader, Cahill y Leyland en 2011, lo que ellos precisamente identificaron es, lograron calcular este puntaje general, ¿no es cierto?, que es G, que es inteligencia general para cada una de estas especies de primates. Entonces, los puntajes más bajos teníamos para prosimios, ¿no es cierto?, lemures, lórices, gálagos, seguidos por monos del Nuevo Mundo, ¿no es cierto?, monos neotropicales, ¿no es cierto?, como por ejemplo monos aulladores, como monos, como es esto, como monos ardilla, le seguían como si esto en monos del viejo mundo y finalmente simios. Entonces, lo que ven en este gráfico de acá es precisamente los puntajes correspondientes para cada género de primates que estos autores examinaron en su estudio. Y como se evidencia, por ejemplo, los puntajes más altos corresponden, por ejemplo, para el género Pan, corresponde con chimpancés y bonobos, para el género gorila, ¿no es cierto? En este caso, gorilas de baja montaña, Pongo vienen a ser orangutanes, ¿no? En menor medida. El principal es justamente para gorilas y para chimpancés y bonobos. Hay ciertas excepciones, ¿no es cierto? Si vamos, por ejemplo, acá, Papio es el género que corresponde con babuinos. Macaca, precisamente con macacos, ¿no es cierto? Y Cebus vienen a ser justamente capuchinos, monos capuchinos en el caso de monos que viven en el neotrópico, ¿no es cierto? En las Américas. Entonces, es interesante cómo existen importantes variaciones entre cada uno de los géneros de estas especies de primates en base a este puntaje general que refleja justamente una inteligencia global, ¿no? Basados en forjeo extractivo, innovación, aprendizaje social, este engaño táctico, ¿no es cierto? Y uso de herramientas, en los cuales todas estas variables están relacionadas entre sí. Ok. Dentro de este marco, justamente los autores también examinaron la relación que existía entre los puntajes, ¿no es cierto?, de inteligencia en general, con diferentes indicadores neuroanatómicos, como por ejemplo la proporción del neocórtex, como habíamos hablado anteriormente, la proporción del cerebro ejecutivo, ¿no es cierto?, que está asociado con planificación, con regulación comportamental. Y lo que encontraron es que sí, que a nivel de todas estas especies, o de todos estos géneros, ¿no es cierto?, de primates, perdón, había una relación importante entre todos estos indicadores neuroanatómicos, especialmente con la proporción. Ok. Estudios como es esto, previos, como por ejemplo esta investigación de Dinner y colegas en el 2006, también recolectaron información sobre el desempeño en laboratorio, ¿no es cierto? Dentro de estas condiciones de laboratorio de diferentes géneros de primates, ¿no es cierto? Cuando se les presentaban una batería o diferentes baterías, ¿no es cierto? De pruebas cognitivas, ¿no? Y lo que encontraron estos autores es efectivamente el desempeño que tenían los individuos dentro de cada una de todas estas especies o dentro de cada uno de estos géneros estaban fuertemente relacionados entre sí. Entonces, por ejemplo, esto quiere decir que chimpancés, que se les podía, por ejemplo, se les podía presentar una prueba que medía, yo qué sé, razonamiento se me ocurre, por ejemplo, eh, razonamiento físico, ¿no es cierto?, de peso o de gravedad, en general también puntuaban alto en otras pruebas. Si seguimos esa lógica, lo que encontraron los autores es precisamente el que especies que en general puntuaban bastante bajo dentro de esta batería, también puntuaban bajo en una prueba en particular dentro de esta batería, también puntuaban bajo en otras pruebas, ¿sí? Entonces, lo que Reader y colegas hicieron es tomaron los puntajes de laboratorio de todos estos géneros de especies, ¿no? Y examinaron la relación que existía entre el desempeño de laboratorio con los puntajes de inteligencia general que ellos habían calculado en base a todas estas publicaciones, ¿cierto?
Y lo que pueden ver acá es precisamente una relación importante y fuerte entre cada uno de ellos, ¿no es cierto? En relación al desempeño que tienen en el laboratorio todos estos animales y las descripciones cognitivas que se han mencionado, o más bien, los indicadores cognitivos que han sido descritos en la literatura. Eso es extremadamente importante, en la medida en que no es la impresión o es el sesgo de cada uno de los autores que publicaron estos artículos, en que describían, por ejemplo, la presencia de innovación o de uso de herramientas o de engaño táctico, en fin, sino el que están fuertemente relacionados o relacionados de manera importante justamente con el desempeño que tienen todos estos primates en el laboratorio. ¿Sí? Ok. Entonces, más adelante, ¿no es cierto? Fernández y colegas en el 2014, que sí es un trabajo que se realizó con el laboratorio de etología y psicología evolucionista de Arizona, lo que ellos hicieron fue precisamente el expandir el trabajo de Reader y colegas, recolectando más información, ¿no es cierto?, sobre cada una de estas habilidades cognitivas en una muestra de primates no humanos. Y lo que ellos proponían también era examinar las siguientes hipótesis. Es decir, que si es que, por ejemplo, tomamos el puntaje que le corresponde a una especie en particular, ¿no es cierto? Pongamos, por ejemplo, el que tenemos el puntaje de inteligencia general para chimpancés, en base a estos 5 indicadores cognitivos. Y estimamos la diferencia que tiene chimpancés, por ejemplo, yo que sé, con orangutanes, o chimpancés con gorilas, o chimpancés, en fin, ¿no es cierto? Con toda esta lista de primates que tenían estos autores en la base de datos. El argumento está en que la diferencia, ¿no es cierto?, en el puntaje de inteligencia va a ser mucho mayor para capacidades que en general contribuyen mucho más a esta dimensión de inteligencia general. ¿Qué quiere decir esto? Si regresamos brevemente, ¿no es cierto?, a la tabla de acá, pueden ver que hay importantes diferencias en cuanto a estos valores, ¿no es cierto?, para forrajeo extractivo, para innovación, para engaño táctico, en fin, para uso de herramientas. Lo cual quiere decir que si es que pensamos en inteligencia general manifestándose a través de cada una de estas habilidades, hay ciertas habilidades que son más importantes que otras. Todos quieren formar parte de inteligencia general, pero hay ciertas habilidades que claramente están contribuyendo más, ¿sí? Como por ejemplo, uso de herramientas. Si uso de herramientas tiene un valor de 0.88, que claramente es más grande, por ejemplo, que engaño táctico, que es 0.74. Entonces, en base a estas diferencias, Fernández y colegas lo que hicieron fue predecir el que las diferencias, ¿no es cierto?, de cada una de estas habilidades para cada una de estas especies de primates iba a estar relacionado precisamente en cuánto contribuía cada una de estas habilidades hacia inteligencia en general. Ya vamos a ver un gráfico más adelante para entenderlo con más detalle. De igual manera planteaban el que la variación que existía en promedio, ¿no es cierto?, para todas estas habilidades cognitivas también iba a estar relacionada justamente con estos pesos, ¿no es cierto?, dentro del factor común. ¿Cómo se manifestaba esto? Voy a adelantarme brevemente. Se manifestaba así. Entonces, en este eje de acá, ¿sí?, lo que tenemos es las diferencias que existían entre cada una de las especies, ¿no es cierto?, que tenían en la base de datos. Entonces, mientras que acá lo que se tiene justamente es la contribución de cada una de esas habilidades cognitivas en promedio. Entonces, como pueden ver, son 5 habilidades cognitivas. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir el que a medida se incrementa la contribución de cada una de estas habilidades, por ejemplo, de uso de herramientas, es más grande la diferencia promedio que existe entre cada uno de estos primates. Eso es extremadamente importante en la medida en que el puntaje, ¿no es cierto?, o la contribución de cada una de estas habilidades indica precisamente también el nivel de rapidez, ¿no es cierto?, o de tasa de evolución en la que estaban cambiando cada una de estas habilidades. Entonces, si pensamos, por ejemplo, si revisamos brevemente a este gráfico de acá, ¿no es cierto?, podemos ver que son los puntajes generales de inteligencia general para cada una de estas especies. Cada uno de estos colores representa un cambio evolutivo, ¿sí? Entonces podemos ver, por ejemplo, acá, ¿no es cierto?, que el ancestro común para orangutanes, gorilas y chimpancés y bonobos, en general, presentó un cambio, refleja un incremento notable en el puntaje de inteligencia general, ¿sí? Entonces, la idea de Fernández y colegas era precisamente identificar el que sí, la tasa de evolución, la velocidad a la que está cambiando cada uno de estos indicadores, iba a estar relacionado con cuánto estaban contribuyendo al factor general de inteligencia, y ese fue el caso. Muy bien. En una publicación que sacamos en el 2020, justamente con Fernández, en colaboración con Fernández, ¿no es cierto?, nos planteamos lo siguiente. Ok, queríamos ver
la velocidad a la que cambiaba inteligencia general en esta misma muestra de primates, cuando se le comparaba, por ejemplo, con la velocidad de evolución, ¿no es cierto?, de cambio de diferentes indicadores neuroanatómicos, como por ejemplo el tamaño del neocórtex, el tamaño del cerebelo, el tamaño del hipocampo, también masa corporal. Creo que voy a saltarme esto de acá brevemente. Perfecto. Y lo que ven en este gráfico de aquí, ¿no es cierto? Es la tasa evolutiva, que quiere decir cuán rápido está cambiando, ¿no es cierto?, el rasgo de interés para cada una de estas características. Entonces, acá está G, que es inteligencia general, seguido por el neocórtex, controlando por el tamaño, como es esto del cerebro. El neocórtex, la proporción de neocórtex es otro indicador relativo, ¿no es cierto? El tamaño relativo del residual del cerebro, tamaño residual del cerebro, ¿no es cierto? El hipocampo, neocórtex, cerebelo, cerebro total, ¿no es cierto? Y tamaño corporal y masa corporal. Y lo que nosotros encontramos en esta publicación fue justamente el que inteligencia general dentro de la muestra de primates que nosotros teníamos evolucionaba muchísimo más rápido, ¿no?, que todos estos indicadores neuroanatómicos. Esto quiere decir que las presiones de selección, ¿no es cierto?, como si esto favorecen el que inteligencia general en todos estos primates cambie o se modifique a mayor velocidad que en el caso de todos estos indicadores neuronales, exceptuando por supuesto el cerebelo. Parece ser que el cerebelo también cambia con una gran velocidad a lo largo de la historia evolutiva de todos estos primates desde 65 millones de años. Entonces, mientras que en la proporción de cambio, ¿no es cierto?, que ha tenido, por ejemplo, el hipocampo, el neocórtex, el cerebro como tal, se ha mantenido relativamente constante, no es que se ha acelerado de manera súbita a lo largo de estos últimos 65 millones de años. En el caso del cerebro y de inteligencia general, sí lo ha hecho. Ok. Entonces, de igual forma, algo que queríamos examinar es precisamente cuál de los diferentes tipos de selección, ¿no es cierto?, predecía cómo inteligencia general estaba cambiando en todas estas especies de primates. Brevemente, lo que voy a mencionarles es el que examinamos 6 diferentes tipos de selección, o 6 tipos diferentes de regímenes de selección. El primero, ¿no es cierto?, se refiere como movimiento browniano. Lo voy a explicar brevemente para no detenernos con tanto detenimiento en esto. El movimiento browniano lo que hace es el que predice, ¿no es cierto?, que los cambios evolutivos a lo largo del tiempo van a ser proporcionales a el tamaño de las ramas en un árbol filogenético. Entonces, si pensamos, por ejemplo, que tenemos un árbol, ¿no es cierto?, en el cual cada rama es una especie, especies que surgieron hace muchísimo tiempo atrás y que siguen hasta el día de hoy, por ejemplo, tienen una mayor probabilidad de haber experimentado algún cambio a lo largo de de su existencia. ¿Sí? Entonces, este modelo lo que examina es precisamente decir, ok, cuán probable es el que se haya dado, por ejemplo, un cambio en inteligencia en especies que tienen, por ejemplo, que han vivido o que han persistido por mucho más tiempo. Por otro lado, tenemos también el modelo de aceleración, en el cual propone, en este caso, ¿no es cierto?, el que la tasa de cambio o la velocidad a la que cambie, por ejemplo, un rasgo en particular, en este caso, inteligencia, varía, ¿no es cierto?, en la medida en que, por ejemplo, puede ser muy rápido al comienzo, pero luego se va desacelerando a medida que pasa el tiempo. Tenemos también, como es el modelo EB, que viene por sus siglas Early Burst, que quiere decir precisamente como un estallido rápido, ¿no?, en la que a medida que la posibilidad de cambio, ¿no es cierto?, evolutivo está dado en base, por ejemplo, a los nichos ecológicos que pueden existir en el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, si es que surge un nuevo nicho, como sucedió durante el Mioceno, en las cuales, por ejemplo, las sabanas se expanden en el África, y es algo que quizás primates africanos no estaban necesariamente expuestos y pueden empezar justamente a tomar provecho de los recursos que existen ahora de esta sabana, el modelo Early Burst argumenta precisamente en el que puede acelerar, ¿no es cierto?, hipotéticamente podría acelerar inteligencia. Tenemos el modelo Orsin-Uhlenbeck, que lo que hace es precisamente examinar si es que un rasgo en particular, en este caso inteligencia, más bien tiende hacia valores mucho más óptimos. En fin. Y finalmente el modelo de lambda de Pagel, en los cuales proponen que precisamente que el evaluar, ¿no es cierto?, la tasa de cambio o la velocidad de cambio de un rasgo en particular en base a las similitudes que existen entre dos especies que comparten un ancestro común. Y lo que nosotros encontramos precisamente en este artículo es que en general, ¿no?, el modelo que estaba más favorecido era el de estabilización. En esta muestra de primates, ¿no es cierto? Primates por lo menos extantes, que quiere decir que son primates que viven hasta el día de hoy. Y lo que cada uno de estos análisis o la comparación de los modelos establecía es precisamente el que
el momento en que surgen determinados valores de inteligencia tiende a mantenerse en un óptimo, no es que se favorece justamente valores más extremos, o sea, mucho más altos o mucho más bajos, sino que más bien se tiende a valores mucho más medios. En fin, ok. Entonces, si regresamos brevemente, ¿no es cierto?, a esta distinción entre estas dos tradiciones, ¿no es cierto?, entre una tradición modularista y una tradición de dominio general, en esta investigación que la publicamos el año pasado, lo que nosotros hicimos fue examinar, ¿no es cierto?, la relación, o más bien, ¿cómo es esto?, los patrones evolutivos que existían en cada una de estas habilidades cognitivas, ¿no es cierto?, engaño táctico, correo extractivo, innovación, aprendizaje social y uso de herramientas, después de controlar precisamente por inteligencia general. Es decir, si tenemos cada una de estas habilidades cognitivas y ponemos cómo es esto y mantenemos constante los puntajes generales de inteligencia general, ahí podemos examinar justamente si es que las contribuciones de cada uno de estos módulos. Y eso es lo que lucía, ¿no es cierto? En esta gráfica de acá, en este árbol de este acá, que son todas estas especies de primates, es engaño táctico, ¿no es cierto? Sin mantener constante inteligencia general. Este árbol de acá, por otro lado, mantiene constante inteligencia general. Y lo que identificamos nosotros es que claramente existen patrones distintos en cuanto a cómo los cambios evolutivos que se manifestaban precisamente en engaño táctico, por ejemplo, independientemente de inteligencia general. Entonces, pues, simplemente pasar brevemente, ¿no es cierto? Lo mismo para formato extractivo, para uso de herramientas, para innovación y para aprendizaje social. Ok, entonces, me gustaría, como es esto, detenerme brevemente en este estudio, que es una publicación que sacamos en este año, el que, debido al que existe esta relación importante entre volumen, entre el tamaño del cerebro, ¿no es cierto?, entre el volumen endocraniano, ¿sí?, con inteligencia general en primates, se nos ocurrió el, a través justamente de las ecuaciones que existen entre el tamaño del cerebro, ¿no es cierto?, con inteligencia general, el reconstruir la inteligencia general de especies extintas de primates, ¿no? Entonces, este es un estudio que lo publicamos este año. Lo que ven en esta tabla de acá es precisamente la relación que existe entre diferentes predictores, como por ejemplo tamaño corporal, ¿no es cierto?, el volumen endocraniano, ¿no es cierto?, el índice de encefalización que toma en consideración justamente la proporción del cuerpo o lo que se esperaría justamente del volumen del cerebro en relación en cuanto al tamaño del cuerpo de cada especie, el volumen del neocórtex, en fin, ¿no? Entonces, todos estos son diferentes indicadores anatómicos y corporales. Y lo que nosotros encontramos es efectivamente el que una de las relaciones más fuertes que existía, ¿no es cierto?, entre, entre, entre cada uno de estos predictores con inteligencia general en nuestra muestra de primates, que en este caso correspondientes con 68 especies, era el volumen total del cerebro, en este caso el volumen endocraniano. Entonces, lo que nosotros hicimos fue justamente utilizamos tres procedimientos estadísticos diferentes para reconstruir los puntajes de inteligencia general en una muestra de 68, o sea, basándonos en una muestra de 68 especies de primates que viven hasta el día de hoy, es decir, que son extantes, para reconstruir, ¿cómo es esto?, los puntajes de inteligencia general en 68 en 68 especies extintas de primates y una especie contemporánea que son seres humanos. Lo que ven acá, en esta tabla, es precisamente el volumen endocraniano, ¿no es cierto? Para cada especie, esta es una tabla muy larga, ¿no es cierto?, que tiene como cerca de más de 120 especies, más de 110 especies. Simplemente en esta diapositiva he decidido centrarme en los principales, ¿no es cierto?, o en los que puntúan más alto. Y tenemos justamente el volumen endocraniano para todas estas especies extantes y extintas de primates y los puntajes de G, ¿no es cierto?, en base a diferentes estimaciones, ¿no es cierto?, que no voy a entrar en detalle porque está más allá de lo que se requiere en esta presentación. Lo que me parece importante recalcar es que cada una de estas reconstrucciones, o más bien, en cada una de estas reconstrucciones nos permitió calcular un valor promedio de inteligencia general. Y lo que encontramos es precisamente el que el puntaje más alto de inteligencia general en base al volumen endocraniano, que es el mejor predictor de capacidades cognitivas en primates, es para neandertales. No es para seres humanos contemporáneos, sino es para neandertales. Y vamos a hablar de eso en un segundo. Entonces, lo que se puede ver acá justamente, si vamos de manera descendente en cuanto a inteligencia, los puntajes de inteligencia general basados en estos 5 indicadores, ¿no es cierto?, a partir de la relación que tienen con volumen endocraniano, es precisamente el que entre las especies que puntúan más alto está Homo neanderthalensis, Homo sapiens contemporáneo, Heidelbergensis, Erectus, habilis. Luego vamos al género Paranthropus, ¿no es cierto?, que son, ¿cómo es esto?, especies de homininos mucho más robustos, como Paranthropus boisei, Paranthropus robustus.
tenemos Parastropithecus, ¿no es cierto?, africanos, Gari y afarensis, y llegan justamente especies extantes como, perdón, como chimpancés, ¿sí? Entonces tenemos acá Pantaloides como chimpancés. Y luego eventualmente están otras especies extintas de homínidos, como por ejemplo Homo floresiensis, Kenanthropus platyops, Sahelanthropus chadensis y Ardipithecus ramidus, ¿no? Entonces, dado que tenemos la reconstrucción, tenemos los puntajes estimados de inteligencia general para todas estas especies distintas de primates y extantes, porque también tenemos los valores para seres humanos, se nos ocurrió lo siguiente. Dentro del campo en el cual nosotros realizamos estas investigaciones, hay una hipótesis que se conoce justamente como el efecto o la hipótesis del techo gris. La hipótesis del techo gris consiste en lo siguiente. Es que está basada justamente en la hipótesis del cerebro caro, que sostiene, ¿no es cierto?, que el costo bioenergético asociado al aumentar la masa cerebral requiere una mayor adquisición de energía general que lleva a que se reduzca la asignación de energía a otros dominios, como por ejemplo desarrollo y reproducción. Por lo tanto, lo que se evidencia, por ejemplo, en mamíferos, especialmente en primates, es que hay una relación inversa entre el tamaño del cerebro con el número de crías que se tiene por camada, y de manera positiva, por ejemplo, con el intervalo entre partos. Entonces, mientras más grande es el cerebro, más tiempo toma a estas especies, ¿no es cierto?, tener crías a lo largo del tiempo, porque toma mucho más tiempo justamente el periodo de gestación, toma mucho más tiempo el periodo de lactancia. Entonces, hay una relación inversa entre el volumen del cerebro y la fertilidad de cada una de estas especies. Esto es importante en la medida en que, al tener especies que tienen pocas crías y que toma mucho tiempo invertir en estas crías que tienen un cerebro muy grande y voluminoso, ¿no es cierto?, si es que hay cambios repentinos en el ambiente, lleva a que las poblaciones de estas especies sean mucho más susceptibles a sufrir colapsos demográficos y por lo tanto tengan un mayor riesgo de extinguirse. Entonces, lo que se nos ocurrió justamente es el que el techo gris, ¿no es cierto?, que representa este mayor riesgo de extinción, se nos vino a la mente el que, dado que ya tenemos no solamente el volumen encefálico de todas estas especies extintas de primates, bien podríamos ver, por ejemplo, si es que especies extintas de primates, o más bien si el puntaje de inteligencia general de especies extintas de primates predecía el riesgo o el riesgo de extinción y la extinción como tal en estos linajes extintos. ¿Sí? Entonces, lo que identificamos fue justamente esto, ¿no? El que calculamos las ramas, o sea, cuánto tiempo vivieron estas especies, o por cuánto tiempo persistieron, y lo relacionamos precisamente con los puntajes de inteligencia general en base a cada una de estas reconstrucciones. Y lo que nosotros encontramos es que sí, especies que tienen un índice que puntúan mucho más alto en inteligencia general tienden a durar menos, ¿sí? Precisamente por esta relación inversa que existe entre cerebro y fertilidad, entre volumen encefálico y fertilidad. Sin embargo, no fue solamente suficiente para nosotros el decir, ok, vamos a ver el tamaño de las ramas, sino que además de eso utilizamos un modelo que se conoce como el modelo Quasi-Yi, que examina cómo es esto, la tasa de especiación, es decir, cuántas especies, por ejemplo, surgen, nuevas especies surgen en determinado tiempo y cuántas especies se extinguen en un determinado tiempo, ¿sí? Entonces examinamos 4 modelos, ¿no es cierto? El que no existía una relación entre el nivel de inteligencia de estas especies con la tasa de especiación y de extinción. El segundo modelo, el que existía justamente una relación con el nivel de especiación, pero no con la extinción. El tercero, justamente el que hay una relación con extinción, pero no con especiación. Y finalmente, el que hay una relación entre especiación y extinción. ¿Sí? Y lo que nosotros encontramos fue justamente el que el mejor modelo es este de acá. ¿Sí? Y este modelo de acá lo que nos está diciendo es que a mayor inteligencia general en estas especies, ¿no es cierto?, tanto de primates extintos como extantes, hay una mayor diversificación de nuevas especies, pero también hay una mayor extinción, ¿sí? Lo que estos resultados nos plantean es que linajes en general o clados que tienen una inteligencia mucho más alta producen más especies, ¿sí? Pero al mismo tiempo esas especies son mucho más susceptibles a extinguirse, que es también particularmente interesante, que empata perfectamente con lo que ya habíamos identificado acá en esta relación inversa entre cuánto duran las especies, ¿no es cierto?, especies de primates y los puntajes de inteligencia. Entonces, nuevamente, como el modelo Quasi es susceptible precisamente a identificar patrones cerrados,
corrimos 100 simulaciones para ver si es que los resultados que nosotros teníamos eran precisamente adecuados y efectivamente lo eran. Entonces, de igual manera quisimos examinar la relación que existía entre nuestros puntajes de inteligencia general en especies extantes y extintas de primates con otras reconstrucciones que han sido publicadas en la literatura, y una de estas publicaciones es el índice de transferencia. Y lo que hace el índice de transferencia es precisamente está basado en puntajes de laboratorio y establece o mide justamente la capacidad de flexibilidad cognitiva que puede tener un organismo para poder cambiar, por ejemplo, por una asociación entre un estímulo y una respuesta, ¿no? Y lo que nosotros encontramos es que sí, especies que puntúan más alto en inteligencia general reconstruida, en base a los puntajes que nosotros hemos reconstruido, en general también puntúan, estaba relacionado con las reconstrucciones en base al índice de transferencia que lo hicieron otros autores anteriormente. De igual manera, realizamos estudios, justamente o corrimos varios análisis para ver si es que la inteligencia general que habíamos estimado para todas estas especies extintas y extantes de primates estaba relacionado con el nivel de covarianza, ¿no es cierto?, de diferentes regiones neuroanatómicas del cerebro. Y lo que encontramos es que sí. ¿Qué quiere decir esto? En la medida en que especies que puntúan más alto en inteligencia general, las diferentes regiones del cerebro están más integradas entre sí. Entonces, no es que, por ejemplo, regiones del parietal, ¿no es cierto?, del temporal o del frontal, están separadas entre sí, sino que en especies en las cuales que tienen puntúan mucho más alto en inteligencia general, presentan justamente fascículos o vías o trayectorias, ¿no es cierto?, que unen a todas estas regiones, que también era una importante prueba de validación para nuestra escala. Lo que también nos pareció interesante es justamente regresando a todas estas comparaciones de modelos para ver cuál era el modelo evolutivo más adecuado, es que el modelo que presentaba como esto más apoyo estadístico y empírico es un modelo que se conoce como CAPA. ¿En qué consiste el modelo CAPA? El modelo CAPA lo que nos dice es el que las características pueden, por ejemplo, inteligencia general en esta muestra de especies de primates extintos y extantes, se mantuvo estable durante 65 millones de años y luego súbitamente cambió. Entonces, lo que nosotros hicimos fue esta reconstrucción visual, que nuevamente yo sé que no se puede ver con gran detenimiento en el artículo publicado en este año, se lo ve con mucho más claridad. Pero quiero que se fijen justamente en los colores que tienen cada una de estos linajes, ¿no es cierto? En su mayoría, todos ellos son predominantemente azules oscuros, ¿sí? Valores más oscuros representan puntajes de inteligencia general más bajas. Valores más cálidos presentan puntajes de inteligencia general más altos. Y como pueden ver acá, ¿no es cierto? La gran mayoría de los puntajes tienden a ser bastante bajos, excepto en el clado de Hominoidea. Si ustedes se fijan acá, ¿no es cierto? Aproximadamente hace 10 millones de años se da un importante cambio en inteligencia general de todas estas especies dentro de este linaje, ¿sí? Es un cambio como es esto que vamos a ver más adelante, que lo vamos a explicar con más detenimiento por qué pudo haberse dado. Por lo pronto, lo que me parece importante recalcar es precisamente el que el modelo CAPA está respaldado precisamente, está reflejado justamente en esto, en el que en su mayoría especies de primates tienen puntajes relativamente similares. Sin embargo, a medida que avanza el tiempo, se da esta explosión, este aumento súbito en inteligencia general. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿a qué se debe esto? Esta es más o menos la reconstrucción en base o este es el complemento paleoecológico en base a los resultados que nosotros hemos obtenido hasta este momento. Entonces, hace aproximadamente 14 millones de años se da una disminución en las temperaturas globales, lo cual reduce, ¿no es cierto?, como es esto, los bosques tropicales en África Oriental y permite justamente que se expandan las sabanas. Si bien es cierto como es esto inicialmente en Eurasia se experimentó una disminución de la temperatura y de la humedad, se da un aumento posterior de las temperaturas globales durante el Mioceno medio, es decir, hace 16 millones de años a 11 millones de años, que permite el regreso de los bosques en Europa y en Asia. Esto da el surgimiento a nuevos nichos ecológicos que favorecen justamente la radiación y la propagación de todos estos grandes simios, ¿no es cierto?, en Eurasia. Entonces, tenemos justamente, brevemente, sin entrar en gran detalle en la paleoantropología ni tampoco en la paleoecología del Mioceno, lo que es importante recalcar es que es en ese momento en el cual en Europa, por ejemplo, especialmente Europa y partes de Asia, se da esta invasión de estos simios africanos que se empiezan a diversificar y que se establecen y son extremadamente exitosos en Europa. Entonces, sin embargo, las temperaturas vuelven a descender, ¿cierto? Y cerca de 1.5 millones de años después, lo que se evidencia es que estos bosques templados, ¿no es cierto? Este,
o lo que refleja justamente que se da una crisis de reemplazo de los bosques subtropicales por bosques más templados. Entonces, dentro de este ámbito lo que tenemos es que estos simios europeos regresan a África, ¿sí? En los cuales, por ejemplo, especies como Dryopithecus fontani o Dryopithecus budensis, ¿no es cierto? Son bastante similares a simios africanos. Entonces, no vamos a entrar en detalle sobre todos los debates que existen sobre si es que los hominininos surgieron o tienen un origen europeo o africano, pero lo que sabemos es precisamente es que es interesante cómo se da este regreso a África, el momento en que todos estos bosques tropicales empiezan a desaparecer en Europa. Y es en este momento, ¿no es cierto?, en el que todos estos simios europeos reingresan a África, se da una bifurcación, ¿no? Hay un linaje, ¿no es cierto?, de la tribu Gorilini que se va hacia el este, hacia el oeste, y hay un linaje de la tribu Homininini que se va hacia el este, ¿sí? Entonces, Gorilini vienen a ser gorilas, Panini vienen a ser justamente dentro de chimpancés, bonobos, y, seres humanos, australopitecinos y paratropecinos, ¿no es cierto? Entonces, es en esta bifurcación que sucede aproximadamente 10 millones de años que se da este notable incremento en inteligencia general. Son los motivos de por qué el artículo lo denominamos como la explosión la explosión de 10 millones de años. Entonces, si regresamos brevemente acá, lo que tenemos en inteligencia general es que acá están todos estos simios europeos, ¿no es cierto? Dryopithecus. Se da esta descenso en las temperaturas y estos simios europeos reingresan a África. Y fíjense lo que sucede acá. Esta es la bifurcación de la que me estaba refiriendo. Tenemos aquello que va hacia Panini, perdón, hacia Hominini y este linaje que va hacia Gorilini. Pueden notar cómo los puntajes de Gorilini son muchísimo más bajos. En la reconstrucción son colores más azules, que no sucede acá, ¿no es cierto? Con Hominini, ¿no es cierto? Tanto que lleva a chimpancés con pantrogloides o bonobos con pampaniscus, se da este incremento. Y aun cuando de manera progresiva o gradual, o sea, se lo ve de manera gradualista, ¿no es cierto? En que se va aumentando cada vez más los puntajes de inteligencia general hasta llegar a Sapiens y Neanderthalensis. Lo que se establece acá en esta reconstrucción es que si es que lo comparamos con todas estas especies de primates extintos y extantes, es que ocurre de manera súbita, ¿sí? Entonces, es en este reingreso, el tener que enfrentarse con nuevos nichos ecológicos, que en ese momento no habían interactuado hasta ese punto, ¿no es cierto?, en estos simios que habían vivido en su gran medida en Europa y que más bien regresaron a África, en el cual se da este incremento notable en inteligencia general, que luego de manera progresiva va aumentando hasta llegar a nosotros. Ahora, quiero que se fijen también brevemente acá. Les había mencionado, ¿no es cierto?, el que nosotros encontramos una relación inversa entre los puntajes de inteligencia con el riesgo de extinción, ¿sí? Si ustedes ven, por ejemplo, las dimensiones de cada una de las ramas, ¿no es cierto? Ramas en general que tienden a ser más cortas, tienen puntajes más altos. Esto es justamente la manera visual, representa los resultados estadísticos que les mostré hace un segundo atrás, en que ramas más largas tienen puntajes más bajos. De igual manera, ramas o linajes, ¿no es cierto?, que puntúan mucho más alto en inteligencia general, tienden a producir más especies, pero esas especies son mucho más proclives a extinguirse. Entonces, no es inusual el que hoy por hoy, ¿no es cierto?, dentro de la subtribu homininina, solamente nosotros existamos. Ahora, estudios posteriores que queremos hacer es justamente ver cuánto tiempo tienen en promedio cada una de estas especies. Pero lo que de manera breve hemos podido establecer es que en general, en particular con especies que tienen con puntajes de inteligencia general muy altos, en general no duran mucho, ¿sí? Precisamente por la susceptibilidad a todos estos colapsos demográficos. En el caso de seres humanos, lo que nosotros hicimos es que logramos, en este caso sí es la excepción, o sea, soy bastante crítico a posturas de excepcionalismo humano, pero en este caso, en lo que respecta, por ejemplo, a patrones demográficos, sí es importante hacer una distinción con otros primates, ¿no es cierto? En el que nosotros como seres humanos deberíamos tener una tasa de fertilidad muchísimo más baja de la que tenemos y un intervalo entre partos muchísimo más largo del que realmente tenemos. Nuestro intervalo de partos dura aproximadamente como 2 años y medio. Sin embargo, para nuestro volumen encefálico y para nuestro tamaño corporal, deberíamos tener por lo menos, como es esto, debería darse como entre 4 o 5 años. Entonces, en nuestra historia evolutiva lo que sucedió es que el halo cuidado, el tener cuidadores que no sean figuras primarias, que no sean padres, permitió precisamente a las hembras disminuir el intervalo entre partos e incrementar la fertilidad.
lo cual permitió precisamente que en este momento ocupemos todos los continentes alrededor del mundo. Pero es la excepción, ¿sí? Porque en general, para todas estas especies de primates, el patrón persiste. Hay una relación inversa importante. Esto no significa que como una especie que puntúa alto en inteligencia general, no estemos exentos de este tipo de dinámicas, ¿sí? La pregunta es si realmente el halo cuidado y la explosión demográfica que hemos tenido especialmente en los últimos 200 años realmente refleja el que, el que hayamos podido escapar justamente de esta trampa ecológica o no, ¿sí? Entonces, todo esto lo que nos está diciendo es precisamente de manera reconstructiva a nivel macroevolutivo, el que si bien es cierto tener una inteligencia o puntuar alto en inteligencia general acarrea un sinnúmero de beneficios, son pocos los estudios que también han considerado cuáles son los costos asociados con una inteligencia general tan alta, ¿sí? Y este es uno de ellos, la relación inversa que existe entre una inteligencia general alta, un volumen encefálico grande, una baja fertilidad en la mayoría de primates y por lo tanto, como es esto, una mayor susceptibilidad de ser extinción. Que nuevamente, si bien es cierto, los seres humanos logramos romper justamente el techo gris que había mencionado anteriormente, o más bien, logramos sobreponernos al techo gris que mencioné brevemente, la pregunta es si es que logramos romper a través de él o simplemente lo pospusimos. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, dentro de este marco, yo entiendo cómo es esto que estamos quedándonos sin tanto tiempo, entonces por lo tanto creo que podríamos avanzar con las siguientes secciones. Sí, muy súper interesante, la verdad, el análisis filogenético que has hecho de las diferencias entre especies, ¿no? En inteligencia. Entonces, ahora si nos puedes comentar algo más sobre las diferencias quizás dentro de una misma especie, sería Perfecto, claro fantástico. que sí. Vale. Claro que sí. Entonces, bueno, hablemos justamente sobre inteligencia general dentro de especies, ya no como es esto entre especies, sino dentro de especies. Para ello tengo que centrarme brevemente, como es esto, en la descripción de una batería cognitiva que se conoce como el PCTB, es un acrónimo que viene del término Primary Cognition Test Battery, desarrollado por Hellman y colegas, ¿no es cierto? En el que consiste de 16 subpruebas que miden cognición física y cognición social, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, cognición física es la comprensión de relaciones causales, espaciales y numéricas. Cognición social viene a ser justamente la atribución de intencionalidad, metas y atribución de estados mentales a otros individuos. Entonces, son 16 tareas diferentes, ¿no? Entonces, inicialmente, lo que Herman y colegas realizaron fue justamente recolectar información de 32 orangutanes y 106 chimpancés y 105 niños en diferentes partes del mundo. Entonces, lo que ubicaron es precisamente el que, en cuanto a la proporción de respuestas correctas en cada uno de estos dominios, ¿no es cierto? El que no existía mayor diferencia en cuanto al dominio físico, ¿cierto? Sin embargo, se había importantes diferencias en cuanto al dominio social, que es particularmente interesante. En este caso, el dominio social vendría a ser precisamente atribuir estados mentales, como es esto, el inferir estados emocionales, el poder, por ejemplo, asumir o hipotetizar sobre las motivaciones de otros, ¿no es cierto? El seguir la mirada, en fin, que es distinto, por ejemplo, en lo que respecta a las proporciones en cognición social en seres humanos que en chimpancés y en orangutanes. De igual manera, como esto se hizo a nivel o desagregando las habilidades cognitivas, por ejemplo, a niveles espaciales, cuantitativas, causales, de aprendizaje social, de comunicación y teoría de la mente, que reflejaba precisamente el que no había mayores diferencias en cuanto a las capacidades físicas, sin embargo, en las capacidades sociales se habían notables diferencias. Muy bien. Esto llevó precisamente a Germán y colegas a argumentar el que no existía evidencia de inteligencia general en base a las muestras que ellos habían recolectado, sino que más bien las habilidades físicas o de condición físicas eran distintas de las habilidades sociales. Hasta el 2010 se consideraba justamente como una postura particularmente persuasiva, justamente luciendo como esto, ¿no es cierto?, habilidades espaciales, ¿no es cierto?, que se cargaban o se manifestaban en memoria espacial, rotación, transposición, y habilidades físicas sociales, ¿no es cierto?, con adición de números, formas, comprensión y, ¿cómo es esto?, y una prueba justamente de tasas. Entonces, de igual manera como es esto en el 2014, Germán y colegas también realizaron estudios similares comparando bonobos y chimpancés, ¿no es cierto? Y lo que ubicaron era que claramente, por ejemplo, en lo que respecta a habilidades sociales, ¿no es cierto? O más bien en capacidades cognitivas relacionadas con dominios sociales, como teoría de la mente, en este caso, por ejemplo, seguir la mirada de otros individuos, bonobos en general que se caracterizan por ser mucho más tolerantes y menos despóticos, puntuaban mucho más alto que en el caso de chimpancés. Chimpancés más bien puntuaban altos en uso de herramientas y en causalidad. Ok.
Schmidt y colegas también en el 2012 utilizaron el PCTB precisamente para evaluar este, las capacidades cognitivas, ¿no es cierto?, en macacos cangrejeros y en babuinos olivos, ¿no es cierto? Y lo que identificaron es que claramente habían importantes diferencias, ¿no es cierto?, en cuanto a las capacidades en las respuestas correctas, las proporciones de respuestas correctas, entre las distintas especies, especialmente dentro del ámbito social, ¿no es cierto?, dentro de condición social, en los cuales, por ejemplo, como es orangutanes en general se caracterizaban por puntuar mucho más bajo. Ahora, hasta ese punto, ¿no es cierto?, un poco el consenso es habilidades sociales y habilidades físicas, o habilidades de condición social y habilidades de condición física son independientes entre sí, en primates no humanos, en particular chimpancés. Eso hasta la llegada de Hopkins y colegas en el 2014. Ellos también utilizaron como esto el PCTB y complementaron, ¿no es cierto?, su estudio utilizando justamente un programa que se llama SOLAR, que es para medir el nivel de habilidad de los rasgos que estaban examinando. Y eso fue lo que encontraron. Para empezar, el que dentro de los análisis que realizaron existía una importante dimensión, ¿no es cierto?, una dimensión general de capacidades cognitivas, en este caso inteligencia general, que se contraponía claramente con los resultados que Herman y colegas se habían propuesto anteriormente, en el que condición física y condición social están separadas entre sí. Lo que ellos plantearon más bien es el que esta dimensión general reflejaba justamente el que se manifestaba o se cargaba, ¿no es cierto?, en cada una de estas capacidades cognitivas, independientemente si es que eran de dominio físico o de dominio comportamental. Como ellos tenían información justamente genealógica de cada uno de los chimpancés en su muestra, calcularon precisamente el nivel de heredabilidad de inteligencia general. Y lo que ellos encontraron es que inteligencia general en primates, perdón, en chimpancés explicaba 53% de la varianza. En seres humanos, ¿cierto? Inteligencia general en promedio, nuevamente, varía a lo largo del desarrollo, de forma que no quiero que se me interprete pensando que la habilidad es un parámetro estadístico estático. No lo es, cambia a lo largo del desarrollo. Especialmente cambia dependiendo de la edad de las personas o de los individuos que están siendo analizados. En promedio, ¿no es cierto?, en el caso de seres humanos puede fluctuar entre 50 a 90% de heredable. En lo que respecta, por ejemplo, a este estudio de chimpancés, lo que se encontró es que era 53% era heredable, que es consistente con lo que se ha identificado también en seres humanos. Entonces, en una muestra como esto de especies no humanas, que no tiene nada que ver con seres humanos, con una batería que era exclusivamente justamente con capacidades físicas y cognitivas, que no tiene ningún sesgo cultural, ¿no es cierto?, se evidenciaba que claramente existía una estructura como es esto, de un dominio general cognitivo, y que ese dominio general cognitivo tenía justamente el 53% de la varianza, era justamente heredable, genéticamente heredable. De igual manera, como es esto, Woodley y colegas en 2015 lo que examinaron es si es que el nivel de heredabilidad de cada una de las habilidades, ¿no es cierto?, estaba relacionado precisamente con el peso factorial de cada una de estas habilidades también. Y lo que ellos encontraron es que sí. Y esto también es algo consistente porque también se ha identificado, se ha evidenciado en seres humanos. Es decir, habilidades que son más heredables en general tienen pesos factoriales mucho más pronunciados. Muy bien. De igual manera, Woodley y colegas lo que hicieron fue justamente ver el nivel de heredabilidad de cada una de estas habilidades. Y lo que pueden ver ahí es que existen importantes diferencias, ¿no es cierto? Entonces, mientras que, por ejemplo, uso de herramientas es altamente heredable, tiene un valor de 0.74, existen otras habilidades como, por ejemplo, números relativos, ¿no es cierto?, o rotación, que no son nada heredables. Entonces, es importante recalcar que existen diferencias entre las mismas habilidades en cuanto a la heredabilidad de cada una de ellas. Entonces, algo que es interesante, que también ha sido encontrado en la literatura humana, es precisamente el que existe una relación notable entre inteligencia general, entre G y regulación de comportamiento, ¿sí? Entonces, lo que se hizo fue justamente el que se les presentó un diseño experimental a un grupo de 44 chimpancés adultos en el Centro de Investigación de Yerkes, ¿no es cierto?, en las cuales los individuos tenían que tirar, ¿no es cierto?, del contenedor hacia ellos justamente con bastante cautela, sin llevar a que la recompensa que estaba justamente en el contenedor se caiga. Entonces, a mayor regulación comportamental, como es esto, mayor posibilidad de que exista una recompensa. Y que los autores encontraron fue justamente el que la capacidad, ¿no es cierto?, de postergar la gratificación estaba relacionada de una manera fuerte justamente con los puntajes en el PCTB, es decir, en inteligencia general. Y no solo eso, sino que también estaba relacionado justamente con los pesos o las contribuciones de cada una de estas habilidades cognitivas a la dimensión como tal. Entonces, lo que ven acá, justamente que esta relación de 0.867 y estadísticamente significativo, indica que habilidades que tenían un peso factorial mucho más alto, ¿no es cierto?,
en general también estaba relacionado con el, ¿cómo es esto? Con el nivel de postergación o desagregado por el nivel de postergación en base precisamente al experimento de regulación comportamental. Muy bien. Brevemente voy a entrar en detalles justamente también en un estudio. Esta es una publicación que sacamos el año pasado, es un metaanálisis sobre los cambios, ¿no es cierto?, en la proporción de la varianza explicada por inteligencia general a lo largo del tiempo en estudios con roedores, en ratas y ratones, desde 1920 hasta 2022. Y voy a explicar también la relación que existe para entender los procesos evolutivos en primates, de inteligencia general en primates. ¿Por qué esto es importante? En estudios de inteligencia en seres humanos, ¿no es cierto?, se identificó un fenómeno que se conoce como el efecto Flynn. Y el efecto Flynn justamente refleja el que los puntajes de participantes a lo largo del tiempo van aumentando, ¿cierto? Y lo que es interesante es el que este incremento, ¿no es cierto?, en el desempeño de los participantes en cada una de las pruebas se refleja a nivel, como es esto, especialmente a nivel de habilidades especializadas, de habilidades cognitivas especializadas, ¿sí? No necesariamente como esto a nivel de inteligencia general. Entonces, dentro de la literatura lo que se propone, ¿no es cierto?, es que, por ejemplo, mejoras en nutrición, salud y educación, ¿no es cierto?, han llevado a que estos puntajes hayan ido aumentando a lo largo del tiempo. Si es que pensamos lo siguiente, eh, el invertir, por ejemplo, en una habilidad cognitiva especializada, ¿no es cierto?, como por ejemplo se me ocurre el razonamiento numérico, y, y tenemos 10 habilidades cognitivas adicionales. Como los recursos bioenergéticos son finitos, es decir, los organismos no pueden destinar la misma intensidad de recursos, la misma cantidad de recursos a todas estas habilidades cognitivas, tienen que elegir. Y lo que sucede es que los organismos a nivel cognitivo tienden a especializarse. Entonces, por ejemplo, individuos que puntúen muy alto en habilidades numéricas, ¿cómo es esto? En promedio también van a puntuar alto en otras habilidades. Sin embargo, las relaciones que existen entre cada una de estas habilidades, ¿no es cierto?, las correlaciones van a ser bastante más débiles. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir el que cuando vemos, por ejemplo, los puntajes, ¿no es cierto?, de individuos que toman estas pruebas, en general tienden a puntuar mucho más alto en ciertas habilidades más que en otras. Es decir, se están especializando a nivel cognitivo. Entonces, por ejemplo, podemos tener individuos que puntúan mucho más alto, por ejemplo, en pruebas de habilidades cognitivas generales, ¿no es cierto? Por ejemplo, a nivel verbal que a nivel numérico, ¿sí? En promedio van a puntuar mucho más alto en relación a individuos que puntúan bajo en la gran mayoría de las pruebas cognitivas. Lo que es interesante es justamente el que se da esta inversión o esta especialización. Por lo tanto, las correlaciones entre cada de estos indicadores va a ser mucho más débil. Por lo tanto, la varianza explicada por inteligencia general también va a ser más baja. Entonces, lo que nosotros hicimos fue justamente recolectar información utilizando una reseña sistemática de todos estos estudios en roedores, ¿no es cierto? Tanto en ratas como en ratones, lo que les estoy mostrando es ahorita con ratones. Y lo que ven ahí es precisamente el porcentaje de la varianza explicada por inteligencia general para cada uno de estos estudios, ¿sí? Y lo que identificamos fue esto. Luego les voy a mostrar también un gráfico sin este valor extremo que más mantiene el patrón. Que lo que se evidencia es que a medida que pasa el tiempo, desde 1920, ¿no es cierto?, en todos estos estudios de laboratorio con roedores en cautiverio, la proporción de la varianza explicada por inteligencia general ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo. Es decir, las correlaciones, las relaciones que existen entre cada una de estas habilidades cognitivas que se han medido con todas estas pruebas dentro de estas baterías, ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo. Eso quiere decir que estos ratones se están especializando a nivel cognitivo. ¿Sí? O sea, estos ratones de múltiples generaciones, ¿no es cierto? Y múltiples poblaciones. Entonces, acá puede verse justamente retirando este valor extremo, en los cuales igual hay un descenso en cuanto a la proporción explicada por inteligencia general que refleja que más bien se están especializando cada vez más. Estos son los resultados para ratas, ¿no es cierto? Que es exactamente lo mismo y luce así. El patrón es exactamente el mismo. En la medida que desde 1940 hasta el 2020, en general, las relaciones entre cada una de las pruebas, el desempeño de cada una de las pruebas de estos roedores o de estas ratas ha ido disminuyendo. ¿Por qué es eso? Es por lo siguiente, por lo menos esto es lo que proponemos nosotros y las implicaciones que también tiene para estudios de primates. Es el que, en general, si comparamos, por ejemplo, las condiciones de cautiverio de todos los roedores que habían sido evaluados a nivel experimental, ¿no es cierto? A medida que avanza el tiempo, se da un mayor enriquecimiento ambiental, se da una mejora en la dieta, se da una reducción, por ejemplo, en enfermedades infecciosas, lo cual lleva a que muy probablemente la esperanza de vida de todos los roedores se haya incrementado, lo cual incrementa la plasticidad cognitiva de cada uno de estos roedores, favoreciendo justamente un nivel de especialización cognitiva.
¿sí? Entonces, ¿cómo se evidencia esta especialización cognitiva? Así, en la medida en que si si las relaciones o las correlaciones entre cada uno de estos indicadores cognitivos es más débil, significa que los puntajes, ¿no es cierto?, de cada una de en cada una de estas habilidades cognitivas está tendiendo a ser mucho más disimilar con los puntajes en otras actividades cognitivas. Por lo tanto, la varianza explicada por el factor común es muchísimo menor. Entonces, lo que tenemos acá claramente evidencia que todos esos roedores, ratas y ratones, desde 1920 en adelante, en general se han ido especializando a nivel cognitivo. Otra posibilidad también es el que hay todo un mercado, toda una industria, ¿no es cierto?, a nivel de laboratorios, que promueven, ¿no es cierto?, la selección de determinados linajes de roedores que puntúen particularmente alto en determinadas habilidades cognitivas, lo cual selecciona de manera artificial como es esto, ciertos linajes para que se desempeñen mucho más alto. Por ejemplo, se me ocurre en la resolución de laberintos, en habilidades numéricas, en memoria, ¿no es cierto?, comparado con otros. Entonces, son todos estos factores que muy probablemente sea a nivel de enriquecimiento ambiental, de nutrición o de salud, al igual que selección artificial, que muy probablemente han llevado a que las habilidades cognitivas sean mucho más especializadas. En este momento nosotros estamos trabajando en un proyecto justamente para emplear el mismo procedimiento en primates. No lo tenemos listo como para presentárselos. Sin embargo, estamos justamente en nuestra hipótesis que se va a mantener de una manera similar. Lo que sí podemos decirles es el que este artículo que fue publicado en un special issue en el Journal Intelligence fue precisamente dedicado a lo que sabemos sobre el efecto Flynn en los últimos, si no está mal, 50 años o más, o perdón, 40 años más. Entonces, por lo tanto, era de qué manera podemos identificar el efecto Flynn, que ha sido reportado en seres humanos, en especies no humanas, en este caso en roedores, y prevemos justamente que lo vamos a identificar también en primates, ¿sí? En primates no humanos. Entonces, en el caso de seres humanos, lo que es notable es el que el incremento, ¿no es cierto?, en capacidades cognitivas que se da a lo largo del tiempo, tiende a ser en estos aspectos mucho más especializados. Sin embargo, la inteligencia general no ha cambiado tanto. De hecho, es todo lo opuesto, ha habido un descenso. Entonces, lo que claramente pudimos nosotros reportar es justamente esta relación que existe ¿cómo es esto? Entre habilidades cognitivas especializadas, el efecto Flynn en roedores y las implicaciones, claras implicaciones que tiene para procesos en primates. Muy bien. Entonces, voy a, no sé Sí, cuánto ahora, tiempo tenemos, Pablo, sí, como para... lo que necesites, Mateo, no te preocupes. Ok, Sí, o sea, creo que ahora podemos quizás sintetizar pues, los últimos hallazgos, ¿no?, de la literatura científica actual en relación con cómo se explica esta inteligencia en especies no humanas. perfecto. Ok. Hasta este momento lo que hemos hablado es, por ejemplo, inteligencia general entre especies, ¿no es cierto?, a nivel de especies, e inteligencia general dentro de especies, ¿no es cierto? Y una de las críticas que ha recibido el campo, ¿no es cierto?, es el que si, por ejemplo, yo recolecto información en inteligencia, o sea, información cognitiva de chimpancés e información cognitiva de orangutanes y corro los análisis estadísticos y psicométricos, el que no es posible identificar inteligencia general al combinar los dos datos, ¿no es cierto?, los de las dos especies. Y lo que nosotros hemos realizado en varias publicaciones que vamos a entrar en detalle en esta sección de la presentación es una solución precisamente en la cual refleja la presencia de inteligencia general, aún utilizando datos individuales que vienen de diferentes especies. ¿Sí? Entonces, creo que simplemente voy a saltar esta parte de acá para ir directamente a esto. Ok. Entonces, uno de los estudios más recientes que nosotros publicamos es que tenemos información sobre habilidades cognitivas, en este caso utilizando datos con el PCTB, de 15 lemures ratón, ¿cierto?, de Microcebus murinos, 13 lemures rufos de Variesa variegata y 27 lemures de cola anillada, lemura cata. Sí, lemur cata. Y lo que se nos ocurrió es, bueno, ¿qué tal si es que ponemos, como tenemos esta información de desempeño cognitivo en todas estas pruebas, ¿no es cierto?, del PCTB, ¿por qué no los ponemos a todos los individuos en un solo análisis? Pero podemos identificar o examinamos la presencia de inteligencia general después de tomar en consideración el nivel de variación de cada una, de variación o el coeficiente de variación de cada una de estas pruebas. ¿Por qué esto es importante? Porque si tenemos una prueba como el PCTB, ¿no es cierto?, y hay ciertos individuos, ¿sí?, hay ciertos individuos que puntúan extremadamente alto en esa prueba en particular. Tenemos un efecto que se conoce como efecto de tipo piso. No hay variación alguna. Todos los animales o todos los animales que estamos siendo analizados les va muy bien en esa prueba. De forma que no hay diferencias entre cada uno de ellos. No es algo que queremos, ¿sí? Porque la prueba tiene que tener la suficiente dificultad como para poder identificar
variaciones entre cada uno de los individuos. De igual manera, podemos tener problemas relacionados con efectos de tipo techo. ¿Qué quiere decir esto? El que la prueba sea tan difícil que ninguno de los organismos que estamos analizando puedan desempeñarse. Por lo tanto, la proporción de respuestas correctas va a ser extremadamente baja. No tenemos variación. Entonces, si ponemos, por ejemplo, que esto fue algo que algunos que los críticos justamente han planteado, el que si, por ejemplo, ponemos chimpancés y seres humanos en una misma prueba, muy probablemente, ¿no es cierto? Ciertas pruebas que, por ejemplo, para seres humanos van a ser extremadamente simples, para chimpancés pueden ser extremadamente complejas. Entonces tenemos un efecto de tipo piso para seres humanos, porque la gran mayoría de seres humanos pueden resolver esa prueba, ¿no es cierto? Y vamos a tener efectos de tipo techo, porque ninguno de esos dos chimpancés va a ser capaz de resolver esa prueba. De igual manera, si es que consideramos, por ejemplo, efectos de ecología, bien podríamos pensar el que quizás una prueba que estamos utilizando no es necesariamente válida para esa especie, porque esa especie no está, no se encuentra con esas condiciones ecológicas de manera natural, ¿sí? Entonces, lo que se nos ocurrió a nosotros es, ok, examinemos justamente la presencia de inteligencia general en base a los coeficientes de variación. A mayor variación, ¿no es cierto?, significa que la prueba realmente está detectando diferencias no solamente a nivel individual, sino también a nivel entre especies. Y esto fue lo que encontramos. Esto de acá, ¿no es cierto?, es la correlación que existe entre los pesos factoriales con las diferencias entre las diferentes especies, entre cada una de las especies. Entonces, por ejemplo, yo que sé, se me ocurre la prueba de teoría de la mente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto es el puntaje para cada individuo o en promedio, cómo es esto, para lemur y ratón en relación al lemur y rufus? La diferencia que existe entre los dos y ver si es que la diferencia está relacionada con el peso factorial. Esa es la primera parte. La segunda parte es el nivel de variación que existe para cada una de las pruebas. Y lo que nosotros encontramos acá, ¿no es cierto? Esto es para Microcebus murinos y para Varice variegata. Es efectivamente el que hay una relación importante, positiva entre las dos. Es decir, que a mayor variación que existe entre las pruebas, mayor probabilidad está en que podamos identificar inteligencia general. ¿Sí? Precisamente porque estamos lidiando o dando una solución a los efectos de tipo techo y a los efectos de tipo piso. Entonces, corrimos los análisis, por ejemplo, para todas estas comparaciones, por ejemplo, en este caso para lemures ratón y lemures rufos, para lemures de cola anillada y lemures ratón, y de igual manera para lemures rufos y lemures de cola anillada, y se cumplió para cada uno de ellos, ¿sí? Es decir, este procedimiento, ¿no es cierto?, que propusimos, permite identificar inteligencia general, aún utilizando los puntajes individuales de cada uno de estos animales, aún y más allá que vengan de diferentes especies, ¿sí? De igual manera como es esto, utilizamos este mismo procedimiento en una publicación que lo sacamos el año pasado, en este caso ya no con lemures, sino con monos. Entonces teníamos, por ejemplo, información sobre capuchinos, lemures como es esto de cola alargada, y también como es esto, ateles, en este caso monos araña. Y lo que se puede ver acá es exactamente el mismo patrón que identificamos con lemures. Entonces, por ejemplo, este de acá es comparando capuchinos con macacos. Este, en cambio, es con monos araña con capuchinos. Y este de acá es justamente monos araña con macacos. ¿Sí? Tomamos un paso más allá. Bueno, en este caso me voy a saltar esta parte de acá. Sobre las relaciones entre puntajes generales, en fin. Ok. Y lo que hicimos también de manera inicial es utilizar este mismo procedimiento y esta vez, como es esto, compararlos con los puntajes del PCTB para en seres humanos y en chimpancés. Entonces, los estudios anteriores que les había mostrado, justamente comparábamos entre lemures los puntajes individuales entre diferentes especies de lemures, de igual manera como los puntajes individuales entre diferentes especies de monos. Y aquí lo que estamos viendo es los puntajes individuales, ¿no es cierto?, en el PCTB para, ¿cómo es esto? Para seres humanos y para chimpancés, ¿sí? Y lo que pueden ver ahí es exactamente el mismo patrón. Evidencia la existencia de G, de inteligencia general, aun cuando estemos utilizando puntajes de chimpancés y de seres humanos, ¿sí? Que lo que realmente importa acá es precisamente el grado de variación de cada una de estas pruebas. Entonces, este procedimiento es particularmente útil para saber si es que cada una de estas pruebas es realmente válida o no, ¿sí? De nada nos sirve como es esto decir, ok, voy a utilizar el PCTB y la voy a presentar a todas estas especies, ¿no es cierto?, de primates. ¿Cómo sabemos si es que la prueba realmente es válida para cada una de estas especies? Esta es la forma como podemos saber si es que la prueba, no solamente la batería, sino también cada una de las pruebas dentro de la batería es válida entre sí. Algo que queremos hacer eventualmente en el futuro es precisamente el, el utilizar este mismo procedimiento psicométrico y estadístico para ver el nivel de validez
que puede tener PCTV con otros clados, porque el PCTV ya ha sido utilizado, por ejemplo, con córvidos por ejemplo, con cuervos, ¿sí? O con citacinos, es decir, con loros. Entonces, ¿cuán válido es el PCTV precisamente para examinar estas diferencias, tomando en consideración que en el caso de primates, justamente la dexteridad manual es muchísimo más relevante que, por ejemplo, para ciertas aves? Entonces, este procedimiento nos da, y los resultados son particularmente alentadores, en el que después de tomar en consideración el que la prueba presenta un nivel importante de validez, o más bien las subpruebas, ciertas subpruebas presentan un nivel importante de validez, y controlando precisamente por la presencia de efectos de tipo techo y de tipo piso, el que podemos detectar inteligencia general, aún utilizando datos individuales provenientes de diferentes especies. Muy bien. Entonces vamos con la última parte. Fenomenal. Sí, o sea que ahora creo que podríamos ir cerrando, aclarando cuáles son quizás el papel que juega toda esta línea de investigación y estos hallazgos en el campo ya de la psicología, ¿no? Perfecto. Entonces, hablemos también justamente sobre un metaanálisis filogenético que hemos realizado. Este es un estudio que estamos justamente avanzando, que estamos trabajando desde este momento, en el cual hemos identificado 109 estudios relevantes que corresponden a 50 especies, ¿no es cierto?, que evidencian G o inteligencia general en todas estas especies de animales. Entonces, lo que tenemos es precisamente el que, en general, el estimado, ¿no es cierto?, de todas estas especies de animales, ¿no es cierto?, 50 especies diferentes de animales en las cuales existe evidencia de inteligencia general, tiene un estimado de 0.70, ¿no? Y estadísticamente significativo. De igual manera, no existe una relación del procedimiento estadístico que se utilizó para identificar inteligencia general. Sin embargo, sí existe un efecto de tiempo. Recordemos que algo que les había mencionado anteriormente, el que a medida que avance el tiempo en todos los estudios, la proporción de la varianza explicada por inteligencia general va disminuyendo. Esto lo identificamos para todas estas especies. De igual manera, como es esto en nuestro metaanálisis, utilizando un modelo de recorte y relleno, lo que encontramos precisamente es que hay un sinnúmero de estudios que no han sido publicados que evidencian la presencia de inteligencia general en especies no humanas, que son todos estos de acá. Entonces, de hecho, la gran mayoría de la literatura en psicología comparativa está presentando, como si esto refleja, puntajes más bajos de lo que se esperaría en la literatura. De igual manera, algo que nosotros examinamos es ver la relación que existe de domesticación o la diferencia en los puntajes de inteligencia general, perdón, de proporción de varianza explicada por inteligencia general entre especies domésticas y silvestres. Y lo que encontramos es que en general la domesticación tiende a incrementar los puntajes de una manera importante. Muy bien, vamos a hacer tercera diapositiva. Y creo que lo que se evidencia es esto. Ok. Todo este metaanálisis y esta reseña sistemática de todos estos estudios nos permitió generar este árbol filogenético. Y lo que ven acá es precisamente el que recopilamos información que claramente evidencia la presencia de inteligencia general en insectos, como por ejemplo avispas y abejas, en aves que van desde faisanes, como es esto, pinzones, ¿no? Tenemos un caso de un reptil y en caso de peces, además de mamíferos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos evidencia de inteligencia general en peces limpiadores como Labroides dimidiatus o en Poecilia reticulata, que son guppies, ¿sí? Entonces, si ponemos, por ejemplo, el puntaje de seres humanos, que está por acá, acá está el puntaje justamente de inteligencia general, o la proporción de la varianza explicada por inteligencia general en seres humanos, claramente nosotros no somos una excepción, sino el que está dentro del marco de lo que es esperado. Esto es importante en la medida en que el campo de inteligencia en general, de estudios de inteligencia, ha sido injustamente criticado frente a la noción de el que estudiar habilidades cognitivas generales sufren, ¿no es cierto? Esta ha sido la afirmación o la crítica, sufren de sesgos, ¿no es cierto? Sesgos culturales o grupales, o que desfavorecen a determinados, como es esto, individuos o determinados grupos. Y lo que nosotros hemos identificado, como es esto, con todos estos estudios a lo largo de toda esta década, es que inteligencia general no es un artefacto estadístico ni psicométrico ¿cómo es esto?, de determinadas pruebas destinadas en las que se argumenta que desfavorecer a determinados individuos o grupos humanos, sino por lo contrario, inteligencia general está presente en múltiples especies. Nosotros lo hemos identificado en 50 especies distintas, ¿sí? Incluyendo insectos y peces. Por lo tanto, para la psicología como tal, refleja justamente los resultados que hemos adquirido a lo largo de todo este tiempo. Sí nos obliga a replantearnos, ¿cierto?, ciertas asunciones o premisas en cuanto a cómo entendemos inteligencia, ¿cierto? Y el que no es el producto, ¿no es cierto?,
de artefactos psicométricos, sino que está presente en un sinfín de especies. Entonces, me voy a saltar esto. Dentro de la discusión, ¿no es cierto? Mm. El campo de la psicología comparada ha sido testigo del aumento notable en el número de publicaciones que examinan empíricamente la presencia de dominio de habilidad general cognitiva o inteligencia general en una serie de especies no humanas. En esta presentación me he centrado principalmente en primates. Sin embargo, como lo he mencionado en la presentación o en esta sección sobre el metaanálisis que hemos realizado, tenemos evidencia de inteligencia general hasta en peces y en peces y en insectos. En contraste con afirmaciones modulares masivas, ¿no es cierto? Varias publicaciones reconocen la compatibilidad epistemológica y teórica dentro de esta visión de dominio general y de módulos, como les había mencionado anteriormente. Estos módulos forman parte de una habilidad general cognitiva. Adicional a eso, los métodos comparativos filogenéticos sugieren que existe una relación importante entre inteligencia general con cada una de estas variables neuroanatómicas, lo cual nos ha permitido inclusive examinar y reconstruir inteligencia general en especies extintas. En este caso lo hemos hecho con especies de primates, pero pretendemos hacerlo también con especies de otros linajes, como por ejemplo de otros mamíferos, sean proboscidios, ¿no es cierto? O carnívoros. Finalmente, lo que también tenemos es que los análisis a nivel individual ofrecen más apoyo para la presencia de inteligencia general en especies no humanas, en particular primates. Entonces, tanto los modelos metaanalíticos tradicionales como genéticos reflejan que inteligencia general explica entre 32 y 35% de la varianza, y esto es también consistente con seres humanos. Por supuesto, estos efectos, ¿no es cierto?, nos dan la pauta el que no es un fenómeno exclusivamente humano. De igual manera, se requieren estudios adicionales para determinar la persistencia de estos patrones en otras especies no humanas, como por ejemplo cetáceos, pelopsídeos, pinípedos, marsupiales, artiodáctilos, perisodáctilos, y en especies de invertebrados como cefalópodos, ¿no? Entonces, dentro de este marco, la línea de investigación que está al frente, o más bien el campo de investigación, es extremadamente rico, ¿no es cierto?, en evidencia empírica que nos permite entender precisamente el surgimiento de inteligencia general, que ha sido un área de investigación bastante productiva dentro de la psicología eh, tradicional, ¿no es cierto?, que ahora puede ser justamente extendida a niveles de psicología evolucionista, de ecología del comportamiento, etología y psicología comparativa. Entonces, habiendo dicho eso, creo que eso es lo que concluye justamente esta presentación. Fenomenal, Mateo. Bueno, me adelanto simplemente a felicitarte por la presentación. Yo creo que es un ejemplo claro de una trayectoria en investigación muy rigurosa sobre un tema que incluso quizás no siendo mainstream, es de vital importancia. Yo creo que has ofrecido una panorámica muy completa, muy exhaustiva de cómo estudiar la inteligencia entendida como, ya sea de cualquiera de las dos maneras, ¿no?, que has mencionado, ya sea como habilidad general o como dominios específicos, la capacidad de estudiarlo en distintas especies. Bueno, te tengo que felicitar por el desarrollo del PSTB y la capacidad de analizar en una misma prueba diferentes especies en este rendimiento. Es fantástico. Y bueno, quería hacer, simplemente para cerrar, si te parece, tres preguntas para saber cuál es tu opinión sobre tres inquietudes que me surgen a colación de lo que has presentado. La primera, me ha parecido muy interesante por relacionarlo con temáticas que quizás estén fuera de psicología evolucionista, pero quiero ver cuál es tu perspectiva. Y es el hecho de que una de las características del factor G, de inteligencia como habilidad general en diferentes especies, tiene que ver con la autorregulación comportamental, con la demora de la gratificación. Entonces, quería preguntarte tu opinión sobre cómo encajas o cómo interpretas tú el hecho de que siendo la demora de la gratificación, o sea, la tolerancia a la frustración de la espera, ¿no?, un factor tan importante en la inteligencia, ¿cómo explicas que socialmente, al menos es mi impresión, tendemos a fomentar constantemente la inmediatez, la impulsividad, todo lo contrario, casi, ¿no?, de lo que sería la inteligencia? Entonces, como psicólogo evolucionista, ¿cómo reconcilias estos dos aspectos? Que socialmente Perfecto. favorecemos lo más impulsivo e inmediato y digamos que filogenéticamente la inteligencia tiene más que ver con esa demora de la gratificación. No sé si se ha explicado Sí, con... completamente, sí, completamente. Me gustaría complementarlo justamente para poder responder esta pregunta. Ujú. El que, si bien es cierto como es esto, el trabajo que he presentado el día de hoy es en base a los estudios que hemos realizado en Arizona en animales,
También una importante línea de investigación que nosotros tenemos es precisamente inteligencia general y regulación comportamental en seres humanos, y no solamente en estudios contemporáneos, sino a nivel histórico. Ujú. Entonces, de hecho, nosotros tenemos algunas publicaciones, tanto a nivel de artículos científicos como de monografías, que evidencian los cambios en inteligencia general en poblaciones de seres humanos, ¿no es cierto? Especialmente en poblaciones británicas, en los últimos 200 a 400 años, ¿no es cierto? En base justamente, por ejemplo, a procedimientos como procedimientos cognitivos o pruebas cognitivas que han sido recolectadas por lo menos desde 2 siglos atrás. Entonces, lo que nosotros hemos encontrado es el que la predicción, justamente, Pablo, que mencionas, de este favorecimiento hacia la inmediatez y la relación que existe, importante que existe, que hay entre inteligencia general y revolución comportamental, ¿no es cierto? No es inusual que estemos viendo un incremento en una desregulación comportamental, ¿no es cierto? Una mayor tendencia hacia la gratificación inmediata, dado que lo que nosotros hemos encontrado con datos justamente de estas pruebas cognitivas desde hace 200 años atrás, el que hay un notable descenso en inteligencia general en los últimos 200 años, por lo menos en poblaciones británicas. ¿Sí? Mm. Entonces, lo denominamos nosotros como el modelo de coocurrencia, el nexo de coocurrencia. ¿Por qué? Porque así como hablé del efecto Flynn, ¿no es cierto?, en que todas estas habilidades cognitivas se están incrementando a lo largo del tiempo, inteligencia general está en descenso. ¿Sí? Entonces, como inteligencia general está fuertemente relacionada con regulación comportamental, no es inusual el que lo que estamos viendo es también un descenso importante. De hecho, dentro de las publicaciones que nosotros hemos sacado, es el que aun cuando no ha sido necesariamente con regulación comportamental, las implicaciones justamente de este descenso progresivo de inteligencia, ¿no es cierto?, de inteligencia general, no de los efectos de habilidades cognitivas especializadas, que eso, hasta cierto punto siguen en ascenso. ¿Cómo es esto? Podría dar una pauta de por qué esta tendencia hacia la inmediatez. ¿Sí? Otro de los estudios que nosotros hemos realizado es justamente en base a la tasa de macroinnovaciones. Si comparamos, por ejemplo, no microinnovaciones vendría a ser, por ejemplo, el que el próximo año vamos a tener un nuevo iPhone. Sí, eso es una microinnovación. Una macroinnovación vendría a ser, por ejemplo, a comienzos del siglo XX, ¿no es cierto?, de la invención del aeroplano. Lo que nosotros hemos encontrado que está fuertemente relacionado con todos estos puntajes cognitivos que están en descenso es que de igual forma la tasa de macroinnovación está también en descenso. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo es precisamente un síndrome, ¿no es cierto?, en los cuales regulación comportamental está en descenso, macroinnovación está en descenso e inteligencia general también está en descenso. Entonces, el planteamiento, y justamente es algo que nosotros estamos estudiando, es, bueno, ¿cuáles son los factores que pueden contribuir hacia esta inmediatez, en el cual no se tienda, por ejemplo, a la regulación comportamental? Y de hecho, como es esto, dentro de las investigaciones que hemos realizado, se han considerado, por ejemplo, desde factores asociados a neurodesarrollo, a polución y también a información justamente sobre acumulación mutacional. Y existe evidencia que respalda justamente algunas más que otras, algunas hipótesis más que otras. Entonces, es interesante cómo a nivel anecdótico o experiencial, ¿no es cierto?, esta clara evidencia de tender hacia la inmediatez, hacia la gratificación inmediata, de hecho, está empatando perfectamente con lo que hemos identificado nosotros en los últimos 200 años. Espectacular. Y una segunda consulta que quería hacerte es, has hablado también que en las publicaciones en ese metaanálisis último que has mencionado, donde habéis revisado las publicaciones durante los últimos años sobre inteligencia general en especies no humanas, habéis encontrado una infraestimación, ¿no? O un déficit en la publicación de estudios sobre inteligencia en especies no humanas. O sea, que hay más de lo que se reporta. Entonces, tengo curiosidad por saber cuál es tu interpretación sobre por qué está sucediendo eso. Es algo sistemático, evidentemente, pero ¿por qué sucede eso? ¿Por qué esa reticencia a reconocer o a publicar artículos que demuestren inteligencia general en especies no humanas? Bueno, es completamente de acuerdo. Lo que nosotros identificamos es un efecto de gabinete, ¿no? En la que es contrario, por ejemplo, a lo que se evidencia en la mayoría de análisis temáticos y de metaanálisis, ¿no es cierto? En que más bien la gente tiende a subreportar efectos negativos. Lo que nosotros encontramos es que más bien la gente tiende, o los académicos tienden a subreportar efectos positivos. Es... Entonces, que es particularmente llamativo. Ujú. Hay dos posibles hipótesis al respecto. La una concierne en que en psicología comparativa hay una tradición hacia examinar, por ejemplo, nuevamente módulos, ¿no es cierto?, cognitivos. Entonces voy a estudiar, por ejemplo, aun cuando tengo una batería cognitiva para examinar, yo que sé, memoria, habilidades numéricas o probabilísticas en aves, cuando yo presento esos estudios, simplemente voy a presentarlos directamente con los puntajes entre cada una de esas habilidades por separado.
en lugar de decir, ok, dado que tenemos los puntajes para todos estos individuos y todas estas pruebas cognitivas, es fundamental hacer análisis de medición, ¿no es cierto? Y ver la estructura factorial que existe para todas estas pruebas. Entonces, más bien, es esta tendencia, por un lado está esta tendencia como tradición hacia enfocarse en los puntajes de cada una de las pruebas, ¿sí? Sin embargo, también hay publicaciones, o más bien se esperaría, el que puede haber un porcentaje de publicaciones o de estudios en los cuales claramente evidencian que hay inteligencia general en animales y prefieren no publicarlo, ¿sí? Entonces, ¿por qué es eso? Y aquí es quizás una especulación, va a ser un poco un aspecto más editorial por mi parte, ¿sí? No tengo evidencia que lo respalde, pero es simplemente editorial. Mi impresión, honestamente, es el que existe cierta resistencia por parte de determinados académicos al estudiar inteligencia como tal. Sí, el campo de inteligencia general o de inteligencia como tal, como área de investigación, siempre ha estado asociado con muchísima polémica. Por lo tanto, el encontrar evidencia de inteligencia general en otras especies da bastante más peso a estudios de inteligencia que también han sido realizados en seres humanos. ¿Sí? Porque no, como había mencionado anteriormente, argumentos o críticas relacionadas con el sesgo que pueden tener determinadas pruebas, ¿no es cierto? El efecto el riesgo, la amenaza de cumplir ciertos estereotipos, o el que existan, por ejemplo, determinados imbalances en la precisión de determinadas pruebas al utilizarlas en seres humanos, de que si realmente son culturalmente justas o no. De todo eso desaparece el momento en que estudiamos inteligencia general en animales, ¿sí? Sin embargo, sí creo que hay cierta resistencia al decir, ok, si es que presentamos evidencia de inteligencia general en animales, entonces esto justifica un sinnúmero de otras cosas más, Ya. ¿ya? Muy interesante. Y quizás ya para terminar, Mateo, no te queremos robar más tiempo porque la verdad es que solo podemos agradecerte lo exhaustivo que ha sido en la presentación. Sí quería terminar con una reflexión por tu parte sobre cuál es, como psicólogo evolucionista, Ujú. cuál es la importancia que tendría esta asignatura o la formación de un psicólogo en psicología evolucionista, en entender este marco conceptual y filogenético de muchos conceptos que nos ayudan a entender el comportamiento humano actual, ¿no? Quizás conceptos que has mencionado sutilmente, pero que yo creo que están latentes en toda la presentación, que es conceptos como esta historia de vida lenta que has mencionado. Es decir, ¿hasta qué punto o qué importancia crees que tiene la psicología evolucionista como asignatura o como lo consideres pertinente en la formación de un psicólogo hoy en día? Por supuesto. Bueno, como se me había mencionado, como se mencionó brevemente en la introducción, también mi formación es como psicólogo clínico. Y dentro de mi bagaje clínico, sí fue un papel importante el trasfondo, como esto, tanto en ecología del comportamiento como psicología evolucionista para poder entender el abordaje clínico que podemos tener. ¿Sí? ¿Por qué es esto? De ninguna manera es caer ni en el determinismo genético ni en el fatalismo. ¿Sí? Es muy sencillo justamente el hacer presa de una falacia que se conoce como la falacia naturalista. ¿En qué consiste esto? El que porque ocurre en el mundo natural significa que es moralmente aceptable, ¿sí? El que porque determinadas diferencias individuales o fenotipos, ¿no es cierto?, sean predichas, por ejemplo, por correlatos genéticos, significa que no podamos hacer nada. Y es incorrecto, ¿sí? No porque los seres humanos con esto tengamos una predilección, ¿no es cierto?, por el azúcar o por consumir grasas, significa que un médico va a decir, bueno, forma parte de una diátesis o una disposición, entonces no podemos tratar una diabetes. No, sino es todo lo contrario. Es saber que estos factores de riesgo están ahí, estos factores protectores están ahí, ¿sí? Y es cómo podemos, por ejemplo, a nivel ya de ciencia aplicada o determinadas intervenciones, por ejemplo, a nivel clínico, el poder incorporar y saber exactamente, poder navegar el mapa que realmente está frente a nuestro, ¿sí? Y sin caer, como si esto, ni en el fatalismo, tampoco en este amellorismo ciego, en el que asumimos que todo puede ser cambiado, porque existen también factores ecológicos y correlatos como es esto de desarrollo ontogénicos y genéticos que nos van a poner como un muro. Hasta ahí podemos llegar, ¿sí? Entonces la pregunta empírica fundamental es decir, ok, ¿cuánto, por ejemplo, determinadas intervenciones realmente son efectivas? Sean intervenciones sociales, sean intervenciones clínicas, ¿sí? Entonces, como asignatura, creo que sería fundamental dentro de psicología básica el tener una idea clave, una idea clara justamente en cuanto a todos estos correlatos y todas estas características o atributos o fenotipos que no son exclusivamente humanos, porque nos ponen en un contexto muchísimo más trascendental o más fundamental.
Es decir, el que Ujú. inteligencia general no es solamente humana, y por eso justamente otro de los campos en los cuales estamos involucrados son estudios de personalidad y estudios de psicopatología. De hecho, mi disertación fue dedicada a estudiar genes ancestrales vinculados con determinadas psicopatologías como esquizofrenia. Entonces, nos da una pauta de decir, ok, nos obliga, perdón, a romper el marco del excepcionalismo humano y decir, ok, ¿cómo las características que tenemos hoy en día sí son productos de todo un proceso histórico, son productos de todo un proceso de desarrollo y ontogénico? Sin embargo, también existe todos estos componentes muchísimo más ancestrales que no pueden ser descontados. Ujú. Y ya siguiendo con esa línea, Mateo, ¿te atreverías quizás a recomendar algún libro, manual que sea especialmente interesante para aquellas personas que estén interesadas en Por supuesto que sí. profundizar en esta temática? Creo que conoces esto, los libros de David Boss, de psicología evolutiva, ¿no es cierto? Que son libros de texto precisamente para el aula. Son extremadamente precisos, nuevamente como una pequeña introducción hacia el campo. Los libros como es esto de Robin Dunbar, también sobre psicología evolucionista, son otros muy buenos también, justamente utilizados como libros de texto. Y de ahí el campo de psicología evolucionista más bien es extremadamente amplio y hay una impresionante cantidad de literatura. Entonces, hay libros sobre estudios sobre personalidad desde una mirada Mm. evolucionista, estudios de psicopatología sobre una mirada evolucionista, estudios de inteligencia, como había mencionado anteriormente, eh, relaciones de pareja, ¿no es cierto? Gran parte del trabajo que ha realizado David Boss es precisamente sobre relaciones de pareja, ¿no? Entonces él tiene un libro estupendo que se conoce como La evolución del deseo, que establece justamente cómo elegimos pareja, cómo ciertas parejas se mantienen, cómo otras parejas se disuelven. Entonces es todo un área inmensa, ¿no? Pero creo Mm. que si es que se decide iniciar, creo que esos pueden ser libros bastante, eh, pueden ser bastante justo.